Imagínate esto. Acabas de empezar a trabajar, llevas unos meses ahorrando y como sabes que invertir es importantísimo, has decidido invertir el dinero en fondos indexados. El mercado ha caído un 15% desde entonces, pero tú en realidad no estás muy preocupado porque sabes que invertir es un juego de largo plazo y que tarde o temprano el mercado acabará subiendo. Pero justo en ese momento, tu grupo favorito anuncia un concierto que no te quieres perder, pinchas una de las ruedas del coche y además se te estropea la caldera. No es una situación catastrófica, sigues teniendo un trabajo, ingresos recurrentes, pero claro, te enfrentas de repente a 2.000 euros de gastos imprevistos. Como no habías creado un fondo de emergencia, te ves obligado a vender esas acciones que habías comprado o esos índices que habías comprado perdiendo ese 15%. Y es por eso que necesitas un fondo de emergencia, que en realidad no es más que una cuenta en la que guardas el dinero suficiente para afrontar entre 3 y 6 meses de gastos. Y sí, en realidad, cuando te has mentalizado de que el dinero en la cuenta del banco está perdiendo dinero día a día, esto puede parecer una situación no óptima, pero es que en realidad te puede ayudar a estar preparado a afrontar situaciones como esta. En cuanto a la cantidad, bueno, hemos dicho entre 3 y 6 meses, pero esto en realidad es meramente orientativo, va a depender mucho de tus circunstancias personales. Una cosa muy diferente es que seas un recién graduado que vives en casa de tus padres y en realidad tus gastos necesarios son o muy bajos o nulos. Y otra cosa muy diferente es que seas un padre o una madre de familia que tiene unos gastos relativos a que tiene hijos o tiene una hipoteca o tiene que pagar un alquiler. Quizá el primero, el recién graduado, pueda tener un fondo de emergencia más bajo y la familia con hijos necesite un poquito más de dinero para afrontar esas situaciones imprevistas. Vale, ya hemos decidido más o menos cuánto vamos a meter en el fondo de emergencia. Eso, repetimos, tenemos que definirlo en función de tu perfil. Ahora vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Y bueno, tienes varias opciones. Por un lado, y quizás sería la más simple, es tenerla en una cuenta bancaria normal. Y esto puede parecer una decisión no óptima, porque bueno, en realidad lo es, pero si tienes un dinero que en realidad no es muy relevante, si tu fondo de emergencia es muy pequeñito y es una forma que te resulta fácil de empezar a crearlo, no me parece una decisión tan mala. La segunda opción, que bueno, puede ser un poquito más interesante, es que metas ese dinero en una cuenta remunerada. Ojo, cuenta remunerada, no depósito, porque en general los depósitos son aquellos instrumentos financieros en los que tú le prestas ese dinero al banco y no lo vas a poder obtener hasta pasado un tiempo. En la cuenta remunerada, normalmente, simplemente por tener el dinero en esa cuenta te dan un pequeñito interés, que no es gran cosa, pero algo es algo, y cuando quieras lo vas a poder sacar. Sin embargo, siempre te recomendaré que te leas los contratos de cada una de estas cuentas en detalle porque no todo es universal y dependerá del contrato específico que te puedas hacer. Una cosa que me gusta mucho de las cuentas remuneradas es que están garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos. Hablo en España. Y eso implica básicamente que el riesgo es cercano a nulo, porque si el banco quebrase, este Fondo de Garantía de Depósitos, hasta 100.000 euros, te daría lo que hubieses tenido en esa cuenta. Por último, tendríamos los fondos monetarios. Los fondos monetarios, especialmente ahora con los tipos de interés que están relativamente altos, son una opción bastante interesante. No deja de ser un fondo de inversión, pero con una liquidez casi absoluta, en la que te dan además un interés superior normalmente a las cuentas remuneradas. Es la opción financieramente más óptima, pero es verdad que si estás empezando puede ser un poquito más complicado primero entender los fondos monetarios y después meter una cantidad que te vaya a dar un interés suficiente para que quizá te merezca la pena el esfuerzo de comprar ese fondo monetario. Pero es verdad que es probablemente la opción más interesante a nivel financiero. Ten en cuenta que tanto las cuentas remuneradas como los fondos monetarios están ahora en auge por el tipo de interés que está habiendo en Europa. Pero a medida que empiezan a bajar los tipos de interés, y el otro día veíamos las declaraciones de la Fed en la que ya van a empezar a bajar tipos, estas opciones de ahorro van a acabar o desapareciendo o haciéndose muchísimo menos atractivas. No tenemos que irnos muchos años atrás, quizá alrededor de 2022, cuando los tipos de interés estaban cercanos al 0%, es decir, el precio del dinero estaba cercano al 0%, y no te daban prácticamente nada o nada por tener el dinero en el banco. Entonces, aprovechémonos ahora de esas situaciones en las que los tipos de interés ahora están altos y podemos sacar ese dinero simplemente por ser prestatarios al banco. Es decir,
Tú cuando estás creando una cuenta remunerada o cuando depositas dinero en un banco, te conviertes en el acreedor del banco. Es decir, eres como el banco del banco. Tú le prestas tu dinero al banco para que lo gestione, a cambio de un interés. Por tanto, como conclusión, es absolutamente imprescindible crear un fondo de emergencia. Porque aunque parezca que puede ser una situación en la que no estás optimizando la rentabilidad de todos tus recursos, de verdad necesitas ese dinero para aquellas situaciones que no puedes prever. Pues como hablábamos, se te puede te puede pinchar la rueda del coche, o romper la caldera, o tienes que cambiar la lavadora, o situaciones que en realidad no puedes prever. Y aunque eso estés perdiendo esa rentabilidad de que podrías estarlo metiendo en un activo más rentable, en realidad te estás cubriendo de ese riesgo de tener que sacar tus inversiones cuando de verdad necesites ese dinero. Por tanto, define cuánto quieres tener en un fondo de emergencia. 3, 6 meses es lo normal, pero si quieres tener más es fantástico. Y cuando empieces a ahorrar, tu primer objetivo tiene que ser llenar ese fondo de emergencia. Llega a la cantidad que te hayas definido. Y una vez que llegues ahí, es cuando podrás empezar a invertir. Así que, nada, si os gusta este contenido, quedaros por aquí.